El Real Madrid ha conseguido el pase a la final de la Copa del Rey tras vencer en el global a la Real Sociedad y está a 90 minutos de un nuevo título. Pero contrario a sentir alegría o ilusión, el madridismo está más enfadado que nunca ante un nuevo partido para el olvido por parte de los de Ancelotti, quienes por momentos rozaron el ridículo frente a un Bernabéu que simplemente no podía creer lo que estaba sucediendo. En la previa parecía que podíamos tener un partido muy sólido por parte del Real Madrid frente a la Real Sociedad en esta vuelta a las semifinales tras llevar la ventaja 1-0 gracias al gol de Endrick, pero lo que vimos fue un caos total, un 4-4 que llevó el partido a la prórroga, una defensa desmoronándose y un equipo al borde del abismo. Un abismo del cual nos salvó una vez más él, don Antonio Rüdiger. El central alemán que con un tremendo cabezazo en el minuto 115 de la prórroga selló el pase a la final. No es la primera vez que Rüdiger salva al Real Madrid en un momento crítico, pero esta noche frente a la Real Sociedad elevó su leyenda a otro nivel. Y es por ello que hoy vamos a desglosar este partido que fue bastante loco. Vamos a hacer bastante autocrítica, a señalar con lupa el desastre defensivo puesto por puesto y a entender cómo una vez más un defensa se convirtió en el héroe, mientras estrellas como Mbappé, Vinicius y Rodrigo miraban desde el césped. Recordemos que el equipo blanco llegaba al Bernabéu con la ventaja mínima en la ida y un 11 con rotaciones pero prácticamente de lujo. Lunin en portería, una defensa con Lucas Vázquez, Asensio, Álava y Camavinga, un mediocampo con Tchouaméni, Valverde y Bellingham y un trío brasileño arriba con Endrick, Vinicius y Rodrigo. Con este 11 el Madrid no debería pasar mayores problemas y mucho menos en el Santiago Bernabéu. Pero lo que pasó en estos 120 minutos fue el reflejo de los problemas que arrastra este equipo desde inicios de la temporada. El partido de por sí arrancó bastante mal. A los 16 minutos Barrenetxea aprovechó un hueco en la banda izquierda de Lucas Vázquez para batir a Lunin por abajo, igualando la eliminatoria. El Madrid respondió rápidamente con un golazo de Endrick al minuto 30, con una hermosa vaselina tras un pase mágico de Vinicius. Pero la calma duraría bastante poco, y en la segunda parte todo se desmoronó por completo. Un autogol de Álava al minuto 72, un doblete de Oyarzabal al 80 y al 94, y una Real Sociedad que se puso 4-3 en el marcador forzando la prórroga. El Real Madrid volvería al juego con goles de Bellingham y Tchouaméni, pero el daño ya estaba hecho. La defensa era un completo coladero y el equipo un manojo de nervios, hasta que en el minuto 115 un córner de Arda Güler encontró la cabeza de Rüdiger para poner el 4-4 final. Esto no fue una victoria épica por genialidad, fue un milagro que nació desde el desastre. El Madrid jugó con fuego todo el partido, y si no fuera por Rüdiger estaríamos hablando de una eliminación bastante humillante, sin dejar de mencionar que dos de los jugadores más menospreciados por Ancelotti como Endrick y Arda Güler terminaron siendo, al igual que Rüdiger, sus salvadores. Vamos a ser bastante claros, este Real Madrid está lejos de ser el equipo dominante que debería ser con semejante plantilla. Contra la Real Sociedad vimos un equipo sin identidad, sin ideas, sin intensidad y sobre todo sin defensa. El ataque con nombres como Mbappé, quien entró al minuto 65, Vinicius y Rodrigo, generó peligro por momentos, pero fue muy intermitente y poco efectivo. En el mediocampo teníamos a Bellingham y Valverde, quienes estaban completamente exhaustos tras un calendario bastante brutal. Pero el verdadero desastre estuvo atrás. El Real Madrid encajó 4 goles en el Bernabéu y no fue casualidad. La Real Sociedad no es ni de lejos un equipo de élite esta temporada, pero destrozó a los blancos con una facilidad alarmante. Pérdidas de balón en zonas prohibidas, como la de Camavinga al minuto 72 que desencadenó en el autogol de Álava, la falta de presión colectiva y una defensa que parecía jugar con los ojos vendados. Ancelotti estuvo completamente perdido tácticamente, su apuesta por el control y la posesión no se tradujo en solidez y el equipo básicamente se partió en dos. Este no es el Real Madrid de las remontadas épicas, no nos equivoquemos. Es un Madrid que básicamente sobrevive por pura inercia y momentos individuales. Como mencionábamos, la defensa fue un caos colectivo. 4 goles encajados, 2 autogoles y una falta de sentido común alarmante.
El partido de Lucas Vázquez es simplemente una vergüenza, es para impedirle volver a pisar el Santiago Bernabéu y David Álava básicamente dejó claro que no cuenta con el nivel para seguir en este equipo y nos haría un favor tremendo si acepta la oferta de Arabia y se marcha en verano. Pero por suerte tenemos a Antonio Rüdiger, quien entró en la prórroga cuando el Madrid parecía un equipo amateur atrás. Corría el minuto 115 de la prórroga y el Real Madrid estaba al borde del precipicio. La Real Sociedad con el 4-3 en el marcador del partido y la eliminatoria empatada 4-4 en el global parecía lista para dar el golpe final. El Bernabéu era una mezcla entre el silencio total y los pitidos, con el peso de una posible eliminación histórica sobre los hombros de un equipo que había despilfarrado su ventaja en la ida, hasta que por suerte llegó el gran momento. Arda Güler, el joven turco que había entrado para aportar un poco de frescura, cobró un córner perfecto al primer palo con una precisión quirúrgica y allí, emergiendo entre los defensores como un coloso, apareció Antonio Rüdiger. Saltó por encima de su beldía y conectó un cabezazo seco y muy poderoso, y el balón se incrustó en la red de Alex Remiro, quien no pudo ni pestañear. 4-4 en el partido, 5-4 en el global y el estadio por fin estalló, no de alegría, sino más bien de desahogo, y el Real Madrid por fin pudo respirar. Rüdiger había entrado al minuto 91 por un agotado y errático David Álava y su presencia cambió el tono del partido. En estos 30 minutos de la prórroga se convirtió en el ancla que la defensa necesitaba desesperadamente. Cortó un avance peligroso de Oyarzábal al minuto 108 con una entrada muy limpia, ganó 2 duelos aéreos clave y trajo una calma que sus compañeros no podían ofrecer, pero fue ese gol lo que lo inmortalizó completamente en la noche. No fue un tanto casual ni mucho menos un golpe de suerte, fue un remate ejecutado con la precisión y la fuerza de un central que vive para estos instantes. Sin ese cabezazo, el Real Madrid posiblemente estaría fuera de la Copa, lamentándonos una de las peores noches en la historia reciente del Santiago Bernabéu. Y es que Rüdiger no solo salvó la clasificación a la final, salvó la dignidad de un equipo que se estaba cayendo a pedazos. Pero recordemos que no es la primera vez que Rüdiger salva al equipo en los momentos más importantes. Contra el Manchester City lo vimos en los cuartos de final del 2024, donde Rüdiger no solamente marcó el gol suyo con una frialdad tremenda, sino que también le señaló a Lunin la dirección del penal de Mateo Kovacic. Y frente al Atlético de Madrid lo vimos en los octavos de final de esta Champions. En el Metropolitano, Rüdiger una vez más fue el último tirador y clavó el penal decisivo para poner el 4-2 en la tanda, mientras Julián Álvarez fallaba con ese ya recordado doble toque de balón. Y es que como vemos no es casualidad, este tipo vive para los momentos grandes y contra la Real Sociedad solamente terminó por ratificarlo. Antonio Rüdiger no solamente es un defensa, es un fenómeno que trasciende su posición. Su impacto va más allá de las estadísticas, aunque estas ya son bastante impresionantes. En un partido como el de la Real Sociedad, su entrada transformó una defensa tambaleante en algo funcional, y su gol fue la guinda del pastel en una actuación que explica por qué es indispensable. Su físico es una de sus grandes armas, con 1,90 m y una fuerza descomunal, domina el juego aéreo como pocos. Pero es que no solamente es fuerza bruta, Rüdiger tiene una inteligencia táctica que lo hace bastante especial. Lee el juego con una claridad que sus compañeros todavía no alcanzan. Sabe cuándo puede arriesgar en una entrada, cuándo replegarse y cómo posicionarse para cortar jugadas bastante peligrosas. Y no podemos omitir su mentalidad. Rüdiger tiene un carácter ganador que contagia a todos. En un equipo donde Mbappé y Vinicius a veces se apagan bajo presión, Rüdiger es el que levanta la voz y el que no se rinde. Y finalmente su factor diferencial. Aportes como el de la Copa, penales decisivos en Champions, marcajes heroicos contra Haaland o Julián Álvarez, y es que cuando el Madrid lo necesita, él aparece. Es un central completo, pero con un extra. Es el alma que el equipo necesita desesperadamente en los momentos más oscuros. Pero si tenemos que buscar un culpable más allá de los jugadores por este desastre de partido, ese es Carlo Ancelotti. Su manejo de los cambios contra la Real Sociedad fue un desastre que casi nos cuesta la eliminatoria y merece un análisis más duro. Todos sabíamos que el Real Madrid estaba sufriendo desde el primer tiempo, la defensa se deshacía, el mediocampo no carburaba y el ataque era un caos total.
Sin embargo, Ancelotti esperó hasta el minuto 65 para hacer su primer movimiento, pero sacando a Endrick, que estaba haciendo con diferencia el mejor en el ataque, para poner a Mbappé. Por supuesto, Mbappé es el mejor jugador del mundo en la actualidad, pero Endrick podría seguir jugando por derecha y simplemente sacabas a Rodrigo, que no estaba teniendo ningún aporte. Pero peor aún fue su gestión de la defensa. Alaba estaba completamente perdido, Asensio fue bastante superado y Camavinga simplemente no se sentía cómodo. Pero Rüdiger solamente entró hasta el minuto 91 cuando el marcador ya era de 4-3 y la prórroga inevitable. Otro cambio bastante tardío fue el de Arda Güler, quien entró al minuto 105 por Fede Valverde y dio la asistencia al gol salvador. Pero si Arda Güler hubiese estado, por ejemplo, desde el minuto 70 u 80, quizás el equipo blanco no habría necesitado llegar hasta ese extremo. Una vez más, Antonio Rüdiger se convirtió en el salvador del Real Madrid frente a la Real Sociedad, y su gol no solamente aseguró la final de la Copa del Rey, fue un grito de resistencia en medio del caos. Este Real Madrid está bastante roto, su defensa es un desastre y su juego colectivo un espejismo. Pero mientras tengamos a jugadores con la pasión de Rüdiger, siempre habrá esperanza. Pero bueno, como siempre lo más importante es su opinión, así que quiero saber qué piensan de este lamentable partido del Real Madrid y de una nueva noche donde Rüdiger se transforma en el Salvador. Estaré muy atento a todos sus comentarios. Si el video te gustó, déjanos un like, suscríbete y activa las notificaciones para estar enterado de todas las novedades del Real Madrid. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto. ¡A la Madrid!